Relatos Paranormales Oficial. Hola, ¿qué tal? Me alegra saludarlos. Quiero compartir con ustedes esta historia personal que me sucedió hace un par de años. He de comentar que soy un sepulturero, es decir, aquella persona que se encarga de hacer la fosa donde descansarán los restos de un difunto durante muchos años. Quizá pensarán que es un trabajo de por más escalofriante, y créanme que lo es, aunque también está al otro lado de la moneda. Es un empleo realmente triste, por ser testigos del dolor que sufren los familiares. Además de esto, es un empleo muy mal pagado, pero al final del día, alguien tiene que hacer ese trabajo, y ese soy yo. Como sepulturero les juro que se viven un sinfín de experiencias, que si me pongo a contarles una a una de las que he vivido, nunca acabaría. Esta que les voy a compartir es una de las más increíbles, evento que hasta el día de hoy me sigue causando asombro, tanto por lo paranormal como por la tristeza que me generó. Cierto día del mes de mayo se me avisó a mí y a otros compañeros que fuéramos al cementerio a realizar una fosa para un difunto que llegaría otro día a muy temprana hora. Este panteón del que les hablo tiene por nombre San Bartolo y está ubicado en el municipio de Zumpango, en el Estado de México, muy pegado a lo que es Tizayuca. Una vez nos dieron aviso, acordamos con mis compañeros que empezaríamos a hacer la fosa a eso de las 6 de la mañana, pero que yo me adelantaría esa misma noche para avanzar un poco en el trabajo, quitar la hierba y dejar el lugar preparado para cuando ellos llegaran. Así que caminé desde su humilde hogar, ubicado en San Miguel, esto en un pueblo vecino, con dirección a ese mencionado lugar. Al ir caminando entre las calles del pueblo, todo aparentaba ser tranquilo. Una noche silenciosa, iluminada por la luz de la luna. Realmente no había nada que me diera algún signo de miedo, aunque pronto eso cambió. Llevaba ya poco más de la mitad de camino, cuando de pronto aquella tranquilidad se vio interrumpida. De la nada, salió una persona la cual venía corriendo a prisa. Me di cuenta que venía directo hacia mí, y mientras lo hacía, pedía ayuda. Seré sincero, cuando lo vi me asusté muchísimo. Imaginé que tenía la intención de asaltarme, pero conforme se iba acercando, pude ver con más claridad su rostro, siendo así que me di cuenta que su cara reflejaba nerviosismo, miedo, terror, todo lo que se puedan imaginar. Vaya, como si su vida estuviera en peligro. Entonces me di cuenta que él tenía un problema muy serio. Una vez llegó a mi lado, me volvió a decir que lo ayudara, que no lo dejara solo. Como pude traté de calmarlo, aunque me costó mucho hacerlo. El pobre sujeto llorando comenzó a decir que unas personas montadas a caballo lo venían siguiendo y que su vida estaba en juego, ya que al parecer lo habían confundido con otra persona. Aquel sujeto no paraba de llorar, realmente se apreciaba asustado, al punto que hasta sentí lástima por él. De igual manera me dijo que no sabía en dónde se encontraba, pero que en su casa ya se habían reunido para salir a buscarlo, que solo era cuestión de suerte para que dieran con él antes de que los gallos cantaran. De momento sus palabras me parecieron confusas, y quizá lo eran por el gran temor que sentía, así que no le di mucha importancia. El pobre muchacho no paraba de repetir que tenía miedo, y más por mí, porque al parecer también querían causarme daño. Eso en particular se me hizo raro. ¿Por qué me iban a lastimar, si para empezar yo no conocía a ese joven? Fue entonces que en medio de esa plática, a lo lejos se escucharon varios caballos a galope. El muchacho, al escuchar que esas personas se acercaban, apresurado me jaló hacia unos maizales que se hallaban a un lado del camino. Como era época de siembra, a los lados de la carretera había campos de milpa, de sorgo y de trigo. Sin pensarlo mucho nos ocultamos en unos sembradíos de maíz que tenían como 1 metro de altura. Con temor y miedo de perder nuestras vidas, caminamos hacia el interior de las milpas para tratar de que no nos vieran,
y especialmente rogando a Dios de que no pasara a mayores. Me reproché una y otra vez el haberme topado con este sujeto. Me había metido en un problema en el que no tenía nada que ver. Prefería una y mil veces estar en mi casa o en su caso en el panteón. Pero bien como dicen, las cosas pasan por algo, y quizá eso tenía una razón de ser. Sin tener más opciones permanecimos oculto entre los maizales, tratando de hacer el menor ruido posible. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que efectivamente llegaron unas personas montadas a caballo. Eran 3 sujetos, quienes cargaban con un machete en mano. Se pararon justo a un lado del terreno donde estábamos ocultos, para luego bajar de sus caballos y comenzar a buscarnos. Cada que daban un paso hacia el interior, lanzaban un machetazo, por lo que el muchacho y yo dábamos un paso hacia atrás, con la finalidad de evitar a toda costa un golpe directo contra nuestro cuerpo. Para nuestra suerte, no se metieron demasiado, así que desistieron su búsqueda y mejor salieron de allí, no sin antes decir que quizá la persona que buscaban se había ido al cementerio. Por tal motivo decidieron ir a ese lugar. Al escuchar sus palabras, exclamé dentro de mí: «Qué bueno que no estoy ahí, o de lo contrario, no lo hubiera contado». Después de varios minutos, finalmente los caballos se alejaron. Cuando me aseguré que ya no estaban cerca, salí lentamente de mi escondite. Miré para ambas partes del camino y ya no vi a esas personas, algo bastante extraño, ya que era un camino largo. Al ver que no había ninguna amenaza, le hablé al joven para que también saliera de la milpa, pero por más que lo llamé, él no contestó. Esto me generó gran inquietud, por lo que empecé a buscarlo entre las cercanías. Pensé que por el miedo se había adentrado aún más en los maizales, así que ingresé aún más para buscarlo. No obstante, no lo encontré. Lo busqué por 1 hora y no di con su paradero. Lo único que imaginé es que quizás se había echado a correr, aunque lo curioso era que no escuché sus pisadas. Si se hubiera movido, fácilmente lo hubiera escuchado. No conforme con esto, pensé en continuar con mi camino en dirección al cementerio. Quizás se había ido a meter ahí, ya que al ser un lugar oscuro y solitario podría ser más seguro. Cuando me encontraba a pocos metros del panteón, escuché varias descargas de armas, así como varios ladridos de perros. Al escuchar semejantes disparos, supuse lo peor. De nuevo volví a esconderme entre las milpas. Créanme que quise volver a mi casa, pero por mi maldita curiosidad ya me hallaba muy lejos, y si lo hacía sería un grave error. Permanecí oculto por varios minutos, hasta que ya de plano el silencio volvió a gobernar. Salí con cautela, mirando todo mi entorno, y así lo hice hasta llegar a la entrada del camposanto. No encontré ningún indicio de que algo hubiera ocurrido en su interior o afuera de él. Solo observé que la reja estaba abierta. Miré varias huellas de las pisadas de los caballos y, por supuesto, muchos casquillos de balas, dándome a saber que fueron disparos al aire. No saben lo arrepentido que estaba. Fue una serie de malas decisiones. Quería salir corriendo de ese sitio, pero por la hora y lo alejado de mi hogar, creí que lo más conveniente era ingresar y esconderme entre las tumbas y esperar a que llegaran mis compañeros. Total, solo era cuestión de aguantar un par de horas más. Entré y busqué una de las tumbas más alejadas de la entrada y me oculté entre ella. Por el enorme miedo que tenía, ni pude dormir. Sentía que esas personas en cualquier momento podrían volver. Gracias a Dios, el tiempo se pasó rápido y sin darme cuenta ya eran las 6 de la mañana. En ese instante comencé a escuchar algunas voces. Rogaba porque no fueran aquellos maleantes, así que agaché la cabeza y empecé a rezar. Fue ahí que algo tocó mi espalda y por el nerviosismo que tenía, pegué un grito de terror. De inmediato escuché un par de carcajadas. Eran mis compañeros de trabajo. Jamás se imaginaron que después de tener tantos años trabajando en un panteón, fuera yo tan cobarde. En fin, me levanté del suelo y me acerqué a ellos para saludarlos.
Sin embargo, no les conté absolutamente nada, y lo raro de la situación es que no comentaron algo sobre las balas tiradas cerca de la entrada del panteón. Igual, y no las habían visto, pues aún estaba algo oscuro. Poco después nos pusimos a terminar la fosa, ya que no tardarían en traer al difunto. Luego de varios minutos quedó listo el trabajo. Al marcar las 7 de la mañana, llegó la familia en compañía de la carroza fúnebre. Me causó mucho asombro apreciar que era escoltada por 2 patrullas. No recuerdo exactamente si eran del municipio o del estado, pero venían cuidándolo y no sabía cuál era el motivo. Con calma, algunas personas sacaron el ataúd del carro para posteriormente cargarlo y meterlo al cementerio. Como era de esperar, los familiares estaban tristes, lloraban desesperados. Se veía que la muerte de su ser amado los había afectado demasiado. Al llegar junto a nosotros, nos entregaron el ataúd para que lo metiéramos adentro de la fosa, pero antes de hacerlo, sucedió algo inesperado, algo que me haría temblar de miedo. La madre del difunto pidió que por favor abriéramos la tapa. Quería despedirse por última vez de su hijo, así que accedimos en cumplir la voluntad de la señora. Me acerqué con respeto al féretro para abrirlo y ella pudiera hacer lo propio. Les juro por mi vida y por Dios que lo que vi al abrir el ataúd me causó horror. De la fuerte impresión caí de espaldas. No podía creer lo que estaba frente a mis ojos. Era algo imposible, y es que ese difunto era el muchacho que vi unas horas antes. Me preguntaba cómo fue eso posible. Simplemente no había palabras. Mis compañeros, al ver mi comportamiento, discretamente se burlaron de mí, y de nueva cuenta volví a guardar silencio. Después de que la señora se despidió de su hijo, comenzamos con nuestro trabajo hasta que terminamos de sepultarlo. Yo fui el primero en echarle tierra encima del ataúd, y mientras lo hacía, le pedí en voz baja que me diera una explicación lógica a ese evento que ambos vivimos. Al cabo de varios minutos, la familia se marchó del cementerio y todo quedó en silencio. Solamente se quedaron los policías que custodiaron la carroza. Discretamente me acerqué a ellos y con un poco de pena les pregunté el motivo de tanta seguridad en un entierro, y lo que me comentaron me dejó impactado. Mire, joven, lamentablemente el difunto hace un par de días fue víctima de un secuestro por aquí cerca, en un fraccionamiento de Zumpango, y como puso resistencia y no se dejó agarrar, le metieron 10 balazos y lamentablemente no logró sobrevivir. Estuvo batallando por su vida por varias horas hasta que falleció. Pero aquí no terminó el asunto. La familia recibió algunas amenazas, afirmando de que los iban a emboscar cuando fueran al cementerio, y por esa triste razón fue que solicitaron el apoyo, pero gracias a Dios no pasó nada. Bueno, nos tenemos que ir y cuídese mucho. Por cierto, está usted muy pálido, parece que no durmió muy bien. Por Dios, esas palabras del comandante resonaron en mis oídos, y por más que busqué una explicación lógica a esto que me pasó, no encontré nada que me diera a entender qué fue lo que sucedió exactamente. Por tal motivo, durante todo el día me puse a pensar en varias hipótesis. Quería salir de dudas hasta que encontré una posible respuesta que a mi pensar fue la más acertada, misma que me causó un poco de escalofríos. Lo que vi esa noche fue nada menos que el alma o espíritu de ese pobre muchacho de 20 años, quien me avisó que esos maleantes se aproximaban. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si me hubieran encontrado a mí solo en el cementerio? De seguro, por su coraje de haber fallado en el secuestro, me hubieran atrapado a mí, o peor aún, arrebatado la vida. Este muchacho, como si fuera un ángel, o posiblemente arrepentido de alguna culpa, fue que su alma me alcanzó para advertirme que me cuidara, o por lo menos retardar lo más que pudiera mi llegada al cementerio para que no me pasara nada. Y es que en ese instante esos tipos ya estaban esperando a quien fuera
para dejar en claro a la gente de la colonia que se cuidaran y pensar que yo pude haber sido esa víctima. Otra cosa muy peculiar es que no conocí al muchacho a pesar de que era de Zumpango. Les juro por Dios que jamás lo había visto hasta esa madrugada en que salvó mi vida. Son cosas extrañas que solo nos pasan a personas como yo, que a diario convivimos con otros compañeros, mientras que en otras ocasiones, con seres descarnados, brujerías y fantasmas como en este caso. Fue algo raro, inexplicable y sobre todo peligroso. Esto fue un poco de lo mucho que me ha tocado vivir como trabajador de un cementerio. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con otros amigos. Les dejo otros videos por acá para que los vean. De igual manera, si tienen un problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto.